Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy vamos a hacer una bufanda de corazones que más fácil no puede ser, es facilísima. Presta atención porque son muy poquitas las cosas en las que hay que prestar atención. Lo demás es una de esas bufandas que vas a poder hacer mientras ves tu serie favorita, te lo aseguro. Además queda súper bonita para regalar. Yo la estoy haciendo, si me sigues por Instagram, sabes que estamos haciendo detallitos en los días de Adviento previos a la Navidad. Pero bueno, si lo estás viendo en otra época del año, yo creo que corazones los puedes regalar siempre que quieras. Esta bufanda infinita, eh, el punto corazón lo hicimos hace poquito pero diferente, es todavía más fácil que el punto que aprendimos. Para hacerla, que mi bufanda mide 1,45 m por 15 de ancho, he utilizado unos 150 gramos de hilo blanco y unos 30, te diría más o menos, del hilo rojo. Fíjate que el hilo rojo es un poquito más fino que el blanco. Yo esto te lo aconsejo. Queda más bonito cuando el hilo rojo es un poquito más fino. En ambos casos he utilizado la misma aguja de 4 milímetros. Pero si te fijas, el hilo blanco es un poquito más gordito y eso queda mejor. El rojo, como ves, es de destello para que nos dé ese efecto de corazón un poco más festivo. Bien, para hacer esta bufanda infinita lo que vamos a hacer es trabajar en circular. Por tanto, vamos a cambiar el patrón. He intentado hacerlo lo mejor posible, el patrón en circular, para que nos quede lo más limpio posible. Vamos a tener que hacer una cadena que sea múltiplo de 3 más 2. Yo te cuento que para la medida que es de mi bufanda, que yo creo que es estándar, he hecho 185 cadenas. 183 es un múltiplo de 3 más 2, 185. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo pocos puntos, pero si aquí tuviera 185, un tip que ya te he dado alguna otra vez es: saco mi aguja cuando llevo unos cuantos puntos hechos, vengo por aquí, ves que vengo por debajo como formando una pulserita y sigo haciendo mis puntos. Claro, aquí en esta muestra he hecho 17 puntos, pero si tienes que hacer 185, ¿qué te puede pasar? Que se te retuerza la base de la cadena. Haciendo este pequeño gesto, seguro que tu cadenita va a quedar perfecta. Cerramos con punto deslizado y aquí, pues para la muestra es pequeño, pero tú tendrías 185 puntos que, haciendo ese pequeño gesto que hemos hecho, te aseguras que la cadena quede recta. Vamos con la primera fila. Levanto una cadena y me voy al primer punto. No hago 3 cadenas de subida. Levanto una cadena y me voy al primer punto y ahí hago un primer punto alto. Si tú esto no lo ves claro, colócate ahí un marcador para que no te confundas en la vuelta, ¿vale? Y ahora, en esta fila, lo único que vamos a hacer es un punto alto en cada punto. Como ves, estoy escondiendo la cola de hilo a medida que trabajo, así luego ya no la tengo que esconder. Te aconsejo que cuentes tus puntos, ¿eh? Tienes que tener 185 puntos altos. Si la has hecho más corta, pues en ese múltiplo de 3 más 2. Pero tienes que tener los mismos puntos con los que partiste. Te debe quedar así, como una pulserita. Ahora aquí tendrás tú el marcador. Si no lo ves claro, es este punto de aquí en el que tenemos que cerrar con un punto deslizado. Es súper fácil. La fila 1 son puntos altos. La única precaución que tienes que tener quizá es contar tus puntos para no salirte de ese múltiplo de 3 más 2. Fila 2. Levanto una cadena. Fíjate que no estoy haciendo 3 cadenas. Levanto una cadena y en el primer punto directamente hago un punto alto. Ahora hago una cadena y ya cojo y cambio el color. ¿Visto cómo antes de cerrar cambio el color al rojo? Cojo hilo. Esa cadena que hemos hecho va a saltar este punto y en el siguiente voy a hacer con el hilo rojo un punto y automáticamente al lado otro punto alto. Fíjate que yo voy dejando el hilo blanco que se vaya escondiendo a lo largo del tejido. Hemos hecho un punto alto, una cadena en blanco que salta un punto, cambio de color, un punto alto y 2 puntos altos en color rojo. Ahora, toda esta vuelta 2 es muy fácil. Hacemos una cadena, salto un punto en la base y en el siguiente hago un punto alto y en el de al lado otro punto alto. Cadena que salta un punto, en el siguiente, mientras voy dejando por ahí el hilo, un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Cadena que salta un punto, en el siguiente un punto alto y en el consecutivo otro punto alto. Los hilos los vas dejando al lado y los vas escondiendo con el tejido. Ni tenses mucho ni los dejes muy sueltos. Tienen que quedar perfecta la tensión para que te queden bien escondidos. Y así vas dando toda la vuelta. Cadena, salto un punto, en el siguiente
un punto alto y en el siguiente pegadito otro punto alto. Cuando llego al final, en el último punto alto, antes de llegar al final, ya cambio otra vez al blanco, ¿vale? Y ahora me quedará hacer una cadena que va a saltar un punto en la base, este de aquí, y un punto alto para acabar. Entonces habré empezado con un punto alto y acabaré con un punto alto y cierro mi vuelta, listo. Vale, ahora vamos a hacer la fila número 3. Levantamos una cadena y en el primer punto, aquí, hacemos un punto alto. Yo no hago 3 cadenas, levanto simplemente una cadena para poderme mover y hago un punto alto en el primer punto. Ahora aquí tengo, fíjate, el primer punto que me salté. Ahí, en el inicio de la vuelta, hago un punto alto en ese hueco. Pero en los siguientes, en cada punto que me salté de la vuelta anterior, voy a hacer 3 puntos altos juntos. Fíjate que me voy a la base blanca. Cojo hilo a la base, al punto blanco que me salté y ahí hago 3 puntos altos. Y esto lo voy a hacer en toda la vuelta. Salto esos 2 puntos rojos y hago en la base, en el punto blanco que me salté, 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Cojo hilo y hasta el final. ¿Y cómo voy a acabar? Voy a hacer un punto, solo uno en el último espacio y un punto alto para empezar y acabar igual. Y cierro. Ya está. Esto es lo que vamos a tener que ir repitiendo ahora. ¿Qué haríamos ahora? La fila número 1, la de puntos altos. Una cadena, en el primer punto hago un punto alto. Yo el rojo no lo escondo, lo dejo ahí porque luego voy a volver al mismo sitio, por tanto no necesito ir dándole la vuelta porque el rojo se ve más, podría verse como lo vas escondiendo. Entonces lo dejo ahí a espera y vuelvo a repetir. Hago la fila 1 otra vez, que es la de puntos altos. Estoy haciendo un punto alto en cada punto hasta que llego al final, donde cierro con un punto raso. Cuenta esta fila, no viene de más contar que tengas tus puntos de base. Y ahora haríamos la fila 2. Levanto un punto y hago un punto alto. Una cadenita que va a saltar un punto. Estamos haciendo, repitiendo, fila 2. Aquí en este punto cojo el hilo que lo tengo detrás porque he vuelto al punto de partida, por tanto mi hilo rojo estará ahí. Y voy a saltar un punto y voy a hacer igual que hice la fila 2. Ajusto por aquí el blanco, sí que lo dejo guardado y voy haciendo un punto, otro punto. Cadena que salta un punto y otro punto en color rojo. Cadena que salta un punto, es la misma secuencia que hicimos en la fila número 2, toda la vuelta, 2 puntos altos, cadena que salta un punto blanco, 2 puntos altos y cuando llegamos al final, pues ya aquí cambiamos otra vez al blanco que lo tenemos por aquí, que lo vamos escondiendo y hacemos una cadena, salto un punto y en el último punto hago un punto alto y cierro en punto raso. Y ahora volveríamos a hacer la fila número 3, es decir, una cadena, un punto alto en el primer punto. En el primer punto solo hacemos un punto alto en el espacio que nos saltamos, este es lo más importante, y en los siguientes, en cada espacio que nos saltamos, en cada punto hacemos 3. Es decir, son 3 puntos altos juntos en cada punto que nos saltamos, menos en el primero y en el último, aquí 3, 3, 3, 3, en el que en el espacio que nos saltamos, cuando llegamos al cierre, solo hacemos un punto alto. Pues estoy haciendo 3, 3, 3 y cuando llego al final, en el último espacio, hago solo uno y ahora hago mi punto alto último y cierro con punto deslizado. Listo. Volverías a repetir y a repetir tan larga. Yo he hecho 5 veces los corazones. Lo puedes hacer más ancha si quieres, estoy a tu gusto. Yo para mis medidas pues lo he hecho así. Y bueno, ¿qué pasa? No se ve nada la costura porque siempre me preguntáis, es que se me ve un poco la costura, hombre, pues se te va a ver, fíjate que a mí también se me está viendo un poco aquí. He hecho lo posible e imposible para intentar que la forma circular quede lo mejor posible, pero siempre se te va a ver un poquito. Aquí toda la parte está no, pero siempre vas a tener una costura. Un tip que tengo yo es que cuando ya hayas acabado, coges la aguja lanera y dejas una buena cola de hilo y vas haciendo como una especie de bordadito en algún punto que veas tú que te ha quedado más abierto o que no te guste o que se te haya salido un poco el hilo rojo, que es lo que hice yo con mi bufanda.
con la aguja cosí y le di un poquito de forma. También puedes ponerle si quieres unos botoncitos en esa zona si te gusta más. Pero bueno, en general es solo una parte en la que evidentemente se te va a ver un poco la costura y ya está en tu maña que puedas hacerlo un poquito mejor. Espero que te estén gustando las ideas. No olvides suscribirte al canal y compartirlo para que le llegue a más gente. Gracias y hasta pronto. Te espero en Instagram.